¿Cómo se ha acogido esta noticia en Ucrania? Vamos a conectar en directo con la capital, con Kiev. Víctor García Guerrero, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ha recibido allí la intención de Donald Trump de negociar con Vladimir Putin el final de la guerra ahí en Ucrania? Bueno, depende obviamente de a quién le pregunte, si hay que tener en cuenta que aquí a la oposición al gobierno, sobre todo de los partidos considerados prorrusos, algunos llamados o que se autodenominan pacifistas, pues están prohibidos o ilegalizados, pero en todo caso, incluso en el ámbito del gobierno esto ha sido recibido pues con muy mala cara, ¿no? Podemos ver titulares en algunos de los medios ucranianos que, sobre todo con respecto a la imposibilidad o la negativa de Estados Unidos a que Ucrania entre en la OTAN, describiendo eso con términos como rendición o traición. Esa era una de las grandes aspiraciones de Zelensky y una de los objetivos que tenía para, decía él, poder terminar la guerra con Rusia, entrar en la OTAN y así crear una especie de muro de bloqueo para Rusia y asegurarse de que no invadiera el país nuevamente. Para conseguir ese objetivo, ahora se habla de garantías de seguridad. Ayer las mencionaba Zelensky en su cuenta social, su cuenta en la red social X. Decía que estaba trabajando en garantías de seguridad con Estados Unidos para dárselas a Ucrania, pero no se sabe muy bien en qué pueden consistir y ni siquiera si a cambio de ellas tendría Ucrania que ceder pues minerales raros en favor de Estados Unidos, minerales necesarios para la industria de alta tecnología. En todo caso, no se puede decir que se haya recibido con enorme sorpresa. Se sabía que Trump iba a dar pasos hacia el acercamiento con Putin, pero sí que llama la atención en Ucrania que en cuestiones clave, o que eran clave hasta este momento, como la de la adhesión de Ucrania a la OTAN o incluso la cesión de algunos territorios, pues ahora estén sobre la mesa y que además se deje fuera de toda esta ecuación a Ucrania, porque hay que recordar, como lo ha hecho muy bien nuestras compañeras, que todas estas conversaciones empiezan por Moscú, después viene Zelensky, pero no se asegura en ningún momento que Ucrania vaya a participar directamente en estas eventuales conversaciones de paz. Víctor, claro, tú lo apuntabas. Trump ha dicho, ni en sueños se podrá llegar a recuperar todo el territorio Ucrania que tenía antes de 2014, que es cuando Rusia se hace con la península de Crimea. Eso entiendo que desde Kiev ahora mismo se descarta. Bueno, claro, este es otro de los puntos elementales, que es la pretensión de Ucrania de recuperar todos los territorios perdidos desde 2014, incluso volver a las fronteras desde el fin de la Unión Soviética y cuando se produjo la independencia de Ucrania de la antigua URSS. Eso ahora mismo también está fuera de la mesa y se impondría a Ucrania la cesión de territorios ahora ocupados, invadidos por Rusia. Son parcialmente las regiones de Jersón y de Zaporilla en el sur, prácticamente todo tomado en la provincia de Donetsk, aunque ahí es precisamente donde más combates se están dando en estos momentos, y también la provincia de Luhansk, que está prácticamente ya en manos de Rusia. Todos esos territorios tendría que cederlos Ucrania o al menos parte de ellos, y eso supondría pues renunciar a sus pretensiones desde el inicio de la invasión y a lo que se comprometió Estados Unidos y el resto de la comunidad occidental, en particular los países de la OTAN, cuando le dijeron que estarían con Ucrania hiciera todo el tiempo que hiciera falta, ¿no? As long as it takes, será la frase en inglés. Bueno, pues eso en estos momentos parece que ya no va tan largo como se le prometía a Ucrania. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. Gracias, Víctor. Gracias al equipo de enviados especiales de Televisión Española que está contándonos en directo esas primeras horas después de que Trump haya iniciado esos contactos tanto con Putin como con Zelensky. Gracias, Víctor. Un saludo. Ruth Ferrero, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Está claro que Trump lo ve de otra manera. Habla con Putin y habla de renuncia a territorio por parte de Ucrania. Efectivamente, lo que estamos viendo es una negociación bilateral entre Rusia y Estados Unidos para ver cómo solucionan la guerra sobre el terreno en Ucrania sin el concurso de la Unión Europea y sobre todo sin el concurso de Ucrania. Esto en realidad no debería de sorprendernos porque desde el inicio, incluso semanas antes del inicio de la invasión rusa sobre el territorio de Ucrania, vimos cómo
había efectivamente esas negociaciones bilaterales en aquel momento con Biden y Putin en distintos enclaves europeos, que nos recordó bueno, pues algunas escenas de la última Guerra Fría. Y esto era algo que desde Bruselas no se veía con buenos ojos, principalmente porque lo que estaba en juego en aquel momento era la arquitectura de seguridad europea y, por tanto, la Unión Europea entendía y entiende en este momento también que es fundamental que también esté en esa mesa negociadora. Y si a esto le sumamos cómo ha invertido la Unión Europea en el apoyo a Ucrania, bueno, pues también hay un reclamo en relación con el poco protagonismo que está teniendo y que va a tener probablemente la Unión Europea en estas negociaciones de paz o de alto el fuego, porque veremos a ver qué es al final lo que empiezan a negociar Estados Unidos y la Federación Rusa. Yo creo que es importante también tener en cuenta que una de las claves nos las da las capacidades en materia de seguridad y de defensa que pueda tener Estados Unidos y la Unión Europea. Zelensky ya ha reiterado en diversas ocasiones que las garantías de seguridad nunca podrán ser cumplidas sin el concurso de Estados Unidos. Por tanto, también esto explica buena parte de la respuesta y de las declaraciones que estamos viendo en estos últimos días por parte de Zelensky en diversas entrevistas que ha dado, por ejemplo, al The Economist. Ruth, a mí me gustaría que nos detuviésemos en ese gesto de Donald Trump. Hablábamos de una negociación bilateral que ya se ve en ciernes de forma inminente, porque desde el ámbito de las relaciones internacionales se está interpretando como un auténtico movimiento tectónico. Es decir, lo que ha hecho Trump es imprimir un giro absolutamente radical a la política exterior de los Estados Unidos. Ha pasado de rechazar ni tan siquiera hablar por teléfono con Putin a querer sentarse con él para negociar. ¿Cómo tenemos que interpretar esta nueva era de las relaciones en política exterior de los Estados Unidos, Ruth? Bueno, yo creo, ya lo he puesto en algún lugar por escrito, que lo que estamos viendo es esa lucha neoimperial, ¿no?, por parte de una vuelta al escenario de las grandes potencias, en el cual ahora hace su irrupción también Estados Unidos. Ya lo habíamos visto en el caso de Rusia, con esta invasión a Ucrania, pero ahora Estados Unidos, de la mano de Donald Trump, también se suma a ese juego neoimperial de aproximarse a la construcción de un mundo más multipolar en el que se generen de nuevo esas famosas áreas de influencia de las que oíamos hablar durante la Guerra Fría, que surgieron a raíz de Yalta, de los acuerdos de Yalta, y esto tiene muchas reminiscencias de aquello, ¿no? Una de las cuestiones que se están dirimiendo en Ucrania es qué parte de Ucrania controla quién, y vemos que a Rusia se le va a dejar la parte que tiene controlada, se va a mantener la línea de probablemente casi con toda seguridad, la línea de confrontación que está establecida en este momento. Hemos visto que en los últimos meses, últimas semanas, el ejército ruso ha intentado controlar lo máximo posible todas las regiones del Donbass, es decir, completar, digamos, el puzzle en ese ámbito para llegar con más fuerza y con más potencia a una mesa de negociación. Y por su parte, Estados Unidos, ya lo hemos visto también en los últimos días, como en el juego geopolítico de acceso a recursos, bueno, pues está negociando con Zelensky, que si efectivamente quiere el apoyo de Estados Unidos, pues tendrá que pagar algo a cambio, y eso puede ser las materias raras. Es verdad que, en mi opinión, Donald Trump lo que hace es directamente quitarse una máscara en términos de diálogo geopolítico, pero que esto es algo que ya estaba sucediendo y lleva sucediendo durante toda esta guerra, puesto que el Reino Unido, por ejemplo, también ha intercambiado apoyo militar por materias raras en el caso de Ucrania. Lo que pasa es que no se le ha dado la publicidad porque se ha hecho de manera mucho más discreta en términos de opinión pública, y que por tanto, bueno, pero esto no se conocía de esta manera. Pero esto es algo, esta lucha geopolítica por estos recursos, que son los únicos además que pueden coadyuvar a un avance, por ejemplo, en el avance de las energías renovables, de las transiciones verdes, son fundamentales. Y en el caso además de Ucrania, la situación en la que queda la Unión Europea es extremadamente precaria, porque la mayor parte de estos materiales raros
pero se exportaban fundamentalmente a la Unión Europea. Y con estos acuerdos, y finalmente se llega a ese acuerdo entre Ucrania y Donald Trump, estas materias irían no a la Unión Europea, sino a Estados Unidos. Por tanto, ya vemos ahí cómo se configuran esos espacios neoimperiales, esas áreas de influencia en el cual cada uno de los grandes poderes, en principio sería un bipolarismo China-Estados Unidos, pero con un tercero en disputa, que sería la Federación Rusa, también por esa aproximación en lo ideológico, no en lo geopolítico, pero sí en lo ideológico de Vladimir Putin con Donald Trump, que podrían llegar a un acuerdo efectivamente para mantener a la Federación Rusa como un tercer polo, quizás en un segundo nivel, pero esto sería un poco la estructura en la que estaríamos, y luego tendríamos el subglobal, que veremos a ver también hasta qué punto es capaz de avanzar. Pero el que sin duda, el actor que sin duda está siendo perdedor de toda esta reconfiguración global es la Unión Europea, precisamente porque ha operado en términos de dependencia absoluta del gran hegemón hasta ahora, que ha sido y que sigue siendo en parte Estados Unidos. Esa ausencia de autonomía estratégica por parte de la Unión Europea es lo que nos puede hacer pagar a la Unión Europea con la capacidad de reaccionar y de, sobre todo, tener una voz que necesariamente sea oída. Y eso es lo que están intentando los ministros del Weimar Plus en estos días, o intentaron ayer en esa declaración de los ministros, poner encima de la mesa. La cuestión es si efectivamente van a ser escuchados o no van a ser escuchados, y me temo que este no va a ser el caso. Ha sido uno más, digamos, estamos en un contexto en el que en realidad no ha habido una reacción durante años por parte de la Unión Europea de intentar tener efectivamente una línea estratégica, tanto en lo político como en lo geopolítico, autónoma de Estados Unidos, y ahora se va a ver no ya en la necesidad, sino forzada a intentar avanzar en ese lado. Pero por otro lado también tenemos una gran desunión dentro de la propia Unión Europea, y sin unión por parte de los Estados miembros va a ser muy poco probable que la Unión Europea consiga sobrevivir como un actor geopolítico global de relevancia